buenas tardes. Para el día de hoy vamos a presentar la problemática que se ha venido suscitando en los municipios aledaños de Tunja en cuanto se refiere al otorgamiento de la libertad condicional para las personas privadas de la libertad. ¿En qué consiste esta problemática? En la negación del precedente judicial por parte de los jueces al conceder o al resolver las diferentes peticiones de libertad condicional de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el distrito de Tunja o municipios aledaños. Para iniciar a hablar sobre este tema tenemos que hablar sobre la ley 599 del 2000 en su artículo 4, en el cual manifiesta la función de la pena, donde habla de la prevención general, retribución justa, prevención especial y protección al condenado. La prevención especial y la retribución justa vienen siendo como parte de la condena, es decir, hacia el condenado. Por otro lado, en esta misma ley, en su artículo 64, manifiesta la ley que el juez, previa valoración de la conducta punible, otorgará el beneficio de libertad condicional pese a otros requisitos objetivos que tiene la misma norma, como las 3/5 partes, antecedentes y que tenga arraigo personal. No obstante lo anterior, es menester hablar sobre la dicotomía que se presenta en la prevención general y la prevención especial junto con la resocialización, que es el fin principal de la pena según los tratados internacionales y la ley 65. Ya que el tratamiento como per se o como función principal es la protectora y preventiva, que es la resocialización como tal. En ese orden de ideas y dicho lo anterior, el problema a tratar es la alusión de la gravedad de la conducta punible es razón suficiente para negar el beneficio de libertad condicional pese a demostrar la resocialización por medio del tratamiento penitenciario, para lo cual vamos a hablar sobre una línea jurisprudencial decantada por la Corte Suprema, en la cual ya mis compañeros van a explicarlas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a mi compañero Darío, pues para continuar con el tema, a la línea jurisprudencial, en este caso sobre la negación del precedente judicial por parte de los jueces de ejecución de penas de Tunja, en atención al fin de la pena de resocialización versus la gravedad de la conducta punible. Pues se pronunció la Sala de Decisiones de Acciones de Tutela número 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la impugnación instaurada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, frente al fallo de tutela pues proferido el 13 de agosto del 2021 por la Sala Penal del Tribunal del Superior del Distrito Judicial de este mismo, mediante el cual se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso de Carlos Alberto Falla con respecto a la solicitud de libertad condicional de este mismo. Este adujo que hubo fallo de la autoridad en donde la Sala de Casación Penal ya ha asentado que no es procedente analizar la concesión de la libertad condicional a partir solamente de la valoración de la conducta punible. Pues el fundamento de la negativa para conceder la libertad condicional peticionada en este momento fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta sin sopesar los efectos de la pena que hasta ese momento ya se había descontado, el comportamiento del condenado y en general los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora de la cual nos habla el artículo 64 del Código Penal. Por lo anterior, pues se dejó sin efectos las decisiones controvertidas y en consecuencia pues se le ordenó al juez segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Antioquia que resolviera y diera valor a lo impugnado y en este caso en el término de 48 horas. Entonces la petición a que se contrae el asunto bajo el examen teniendo en cuenta la motivación exigida para resolver las solicitudes de la libertad condicional. Hay dos jurisprudencias muy importantes, la sentencia C-757 de 2014 y la sentencia C-194 del 2005, que hace referencia a que el juicio que adelanta el juez de ejecución de penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En contexto, el estudio del juez de ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado, resuelta ya en una instancia anterior ante el juez de conocimiento, sino desde la necesidad de cumplir la pena ya impuesta. En ese mismo sentido, pues el estudio versa sobre los hechos distintos a los que fueron objetos de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad
a la misma, vinculado ya al comportamiento del sentenciado ya en la reclusión. Por lo anterior, pues entonces los jueces de ejecución de penas deben velar por la reeducación y la reinserción social de los penados, como una consecuencia natural por la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana que permite humanizar la pena de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política. Pues en este caso la sala, obviamente la sala de decisión de acciones de tutela número 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues resolvió confirmar el fallo impugnado y obviamente pues el juez segundo de ejecución de penas tuvo que concederle la libertad condicional al señor Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias. Entonces en este caso pues ya le doy la palabra a mi compañera Ángela para que continúe con lo que a ella le corresponde. En la sentencia STP 15806 de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto de la impugnación instaurada por el señor Milton David Cerón contra el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira por el fallo proferido el 20 de junio del 2018, en el cual se le negó la libertad condicional al accionante al valorar la lesividad de la conducta punible sobre el bien jurídico protegido. Milton David Cerón, quien es el accionante, y Darío López Rosales fueron condenados en la misma sentencia en calidad de coautores por los mismos hechos y a la misma pena. Ambos cumplieron con los requisitos para acceder a la libertad condicional. Sin embargo, tuvieron un tratamiento judicial diferente, ya que al accionante no se le concedió la libertad condicional, por lo cual planteó una vulneración del derecho a la igualdad. Así entró la sala a analizar si el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira vulneró el derecho a la igualdad del accionante al no otorgarle el subrogado penal solicitado para la libertad condicional. Para conceder la libertad condicional, el juez de ejecución de penas debe atenerse a las condiciones contenidas en el artículo 64 del Código Penal. El juez de ejecución de penas tiene una finalidad que es establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. Su estudio no se basa en la responsabilidad penal del condenado, la cual fue ya resuelta en la instancia correspondiente ante el juez de conocimiento, sino desde la necesidad de cumplir una pena que ya fue impuesta. El juez de ejecución de penas debe velar por la reeducación y la reinserción social de los penados como consecuencia de la definición de Colombia como un Estado social de derecho. Para la corporación no es una razón suficiente negar la libertad condicional haciendo alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, ya que esto es solo una faceta de la conducta, como también son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes, los atenuantes y entre otros. El juez de ejecución de penas debe valorar por igual todas y cada una de ellas. Para la corporación no puede tenerse como razón suficiente negar la libertad condicional haciendo alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, ya que esta es solo una faceta de la conducta punible, como son también los agravantes, los atenuantes y las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, y el juez de ejecución de penas debe valorarlos todos y cada uno de ellos por igual manera. Contemplada la conducta punible en su integridad, el juez debe valorar la conducta del procesado en prisión, así como demás elementos que permitan analizar la necesidad de que éste continúe la ejecución de la pena privativa de la libertad. Para la corporación, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dos Quebradas incurrieron en falencias relevantes al resolver la libertad condicional del accionante, toda vez que al valorar la gravedad de la conducta solo tuvieron en cuenta los bienes jurídicos afectados, no consideraron la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad y la concurrencia de causales de menor punibilidad, no analizaron el comportamiento del condenado y en general los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario.
Además, los despachos accionados incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial de las altas cortes y dejaron de evaluar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena en el establecimiento penitenciario carcelario. Así, la decisión que resolvió de la libertad condicional presenta una falencia motivacional originada en el proceso de interpretación y aplicación del artículo 64 del Código Penal. En consecuencia, la Corporación revocó la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, que negó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la libertad de Milton David. En consecuencia, la Corporación revocó la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, que negó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la libertad de Milton David Cerón, y en su lugar tuteló el derecho fundamental al debido proceso del accionante. Luego de escuchar a mis compañeros, los cuales decantaron las jurisprudencias que emanaban sobre la prevención general y la prevención especial y sobre el tratamiento penitenciario, lo importante que era en la resocialización, paso a iniciar a dar lectura de los fallos proferidos por el Tribunal Superior de Tunja, en el cual aborda la problemática, ya que el tribunal como tal se está acogiendo los parámetros y los criterios fijados por la Corte Suprema y se encuentra en dicotomía con los jueces de ejecución de penas. Para dicho concepto me remito a leer lo que expresamente dijo en una acción de tutela resuelta para un interno que estaba en el establecimiento de Guateque, Boyacá, el cual se llamaba Jason Umaña, con radicado interno 2021-0323. Y me remito a leer lo siguiente: obsérvese que los juzgados accionaron soslayaron su deber de abordar, estudiar y valorar los requisitos para la procedencia de la libertad condicional, lo cual implica ponderar el comportamiento del sentenciado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad. Por otro lado, expresa lo siguiente: se aclara que esta facultad no excluye la valoración de la gravedad del comportamiento punible efectuado por el sentenciado, solo que no es el único factor para tener en cuenta al momento de valorar la gravedad de la conducta punible. Entonces vemos como el tribunal ya está acatando lo emanado por la Corte Suprema de Justicia, en el cual dice que tiene que revisar el comportamiento del condenado dentro del establecimiento penitenciario y ponderarlo con la gravedad de la conducta punible para que tenga más herramientas con el que si la persona privada de libertad se va a readaptar a la sociedad, como lo manifiesta la Carta Política en su artículo número 1, de acuerdo a la dignidad humana. Por otro lado, ese mismo tribunal, en sentencia de interlocutorio número 061 con radicado interno 2021-1149, magistrada ponente Luz Ángel Moncada Suárez, advierte lo siguiente: no obstante, la sala debe precisar que solo el incumplimiento del requisito de la previa valoración de la conducta punible no da lugar a la negación de la libertad condicional, pues atendiendo las funciones de la pena, especialmente la reinserción social, la prevención especial y la prevención general consagradas en el artículo 4, que ya hablamos de la ley 599, dicho presupuesto debe analizarse de manera armónica con lo adecuado al desempeño y comportamiento del condenado. Aquí vemos cómo vuelve y ratifica lo que ya se habló en la sentencia que explicó mi compañero Salatiel y mi compañera Ángela. Entonces, para finalizar el tema, vemos cómo la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte Suprema de Justicia se ha acatado por los tribunales para